de la mañana con la inauguración del licenciado Carlos Madrid Varela. Antes de que hagamos algún mensaje o algún comunicado o alguna red social, sí pensemos muy claramente, tengamos muy definido y con muchísimo consenso qué personalidad tenemos. Nadie da que no conoce. Entre más nos conozcan, más les lloverán las tres T's, que es el tiempo, el talento y el tesoro, que gracias a la comunicación. La primera conferencia estuvo a cargo de Saúl Arellano, director editorial de la revista México Social, quien habló sobre cómo lograr una mayor difusión para Mi Causa. Que nos lleva a posicionarnos, pero sobre todo establecer relaciones humanas de mayor calidad, con mayor calidez. Y esto implica que el comunicar, el arte de comunicar, aún en la vida cotidiana, nosotros creemos, debería llevarse a cabo como si fuese un arte, ¿no? Nos hemos olvidado en una sociedad en la cual algunos filósofos, sociólogos leían incluso la de los móviles, la humanidad en una pantalla o las personas de las sociedades en una pantalla. Por su parte, Tere García Ruiz, directora de la Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, Emilio Guerra Díaz, director de Alianza Mexicana de Voluntariado, y Klaus Hermann, director de la revista Ganar Ganar, complementaron la segunda mesa titulada Los medios de comunicación, grandes aliados de las instituciones de asistencia privada, moderada por Mauricio Guerrero, director general de CMS Consultores. Inició hace 21 años, que nació Fundación para la Promoción del Altruismo, haciendo periodismo altruista. Hemos querido dar buenas noticias a México, noticias de solución, y nuestro campo de investigación es la sociedad civil a nivel nacional, con el apoyo de la Fundación del Dr. Simi, que tiene 40 representantes en toda la República Mexicana y con las 16 juntas de asistencia privada. Porque no publicamos lo que no conocemos o lo que no conoce quien es nuestro ojo. Están involucrando en la causa, tienen voz, tienen una relación contigo. Entonces tú tienes que mantener esa comunicación, esa relación viva, para que también ellos sean fuente que puede comprobar y puede soportar como tal lo que tú estás haciendo, que sean testigos. Entonces se llama oración. Otra de las recomendaciones que yo haría es que cuidemos el proceso de comunicación. El proceso de comunicación, que también es un principio. Posteriormente, Julieta Lujambio, conductora de radio, habló del tema cómo encauzo los medios a mi favor. Antes de entrar a una cabina de radio o de medio de comunicación, imagínate a quién le vas a estar explicando tu mensaje. Vamos a cuidar lo que declaremos. Vamos a pensar qué cosas vamos a declarar cuando estemos en un programa. Alonso Castelot dio la conferencia 10 tips para lograr el éxito con los medios y concluyó con esto. Es mover esa sensación que las personas se las van a llevar y después va a ser parte de la forma de enamorarlos de Mi Causa, en este caso. Entonces, recuerden eso, que puedes olvidar mi nombre y lo que te dije, pero jamás. Únete a la campaña El Poder de Dar de Aldeas Infantiles SOS México. Reunir más de 5,000 firmas digitales del 26 de julio al 26 de septiembre del presente año, con el fin de movilizar una petición para que todos los niños vivan en un entorno familiar, es el objetivo del Poder de Dar, la nueva campaña que lanzó Aldeas Infantiles SOS México, para que las personas se unan a este movimiento a través de las redes sociales. Bueno, es fácil hacer el bien si muchas personas colaboramos. Esta es una frase de nuestro fundador, Hermann Meyer. Antes que nada, en nuestro país, más de 29,000 niños y niñas crecen en albergues u orfanatos, es decir, sin el cariño y la seguridad de un entorno familiar. En Aldeas Infantiles SOS, creemos que todo niño y niña tiene derecho a vivir en un entorno familiar que los proteja, que los cuide, que los ame. Por eso estamos aquí hoy y muy contentos de lanzar esta nueva campaña, El Poder de Dar. La Movimiento Aldeas Infantiles se fundó gracias al granito de arena que miles de amigos SOS dieron en el mundo y que ahora estamos en 134 países
Me queda claro que en los siguientes años estaremos presentes en cada uno de los estados de la República. Así es de que los invito para que nos sumemos a esta campaña, El Poder de Dar, y todos... Más información sobre el quehacer sin lucro de la sociedad civil mexicana en www.anunciacion.com.mx. Tenga usted un muy buen día. Hasta la próxima. Está listo. Los dejo con De Autores y Lecturas con el profesor Alejandro Merino Fuentes. ¿Qué tal? Hoy hablaremos acerca de un libro del novelista Francisco Martín Moreno. Él es especialista en novela histórica, que se llama En media hora la muerte. En esta ocasión el novelista no habla precisamente de historia de personajes, sino de la historia de su propia familia, en un relato pues lleno de ternura, de reflexión, porque las dos ramas paternales, la de su mamá y la de su papá, provienen de situaciones de conflicto. La madre de Francisco Martín Moreno es hija de un judío que fabricaba calzado para el ejército nazi, amigo personal de Joseph Goebbels, que a la hora de la persecución lo desconoce y el señor termina en un campo de concentración donde finalmente pues es ejecutado. Por la rama paterna, el padre de Francisco Martín Moreno vive la Guerra Civil Española y tiene muchos altibajos porque él es republicano español, combate al régimen de Francisco Franco, pasa muchas vicisitudes hasta que llega a nuestro país. Y de todo esto se entera Francisco Martín Moreno hasta hace pocos años, cuando un tío que está ya en proceso de muerte porque tiene un cáncer, pide hablar con él y entonces le revela la historia de su familia por las dos ramas. Él hace la reflexión de que su mamá, hasta el momento de la novela, desconozco si viva la señora, pero estaba obsesionada con que la perseguían y que en cualquier momento podían encontrarla a los nazis. Pues son secuelas de la guerra, de la persecución y el holocausto de Adolfo Hitler contra los judíos. Hay aquí una serie de historias de familia. La familia de Francisco Martín Moreno tiene una empresa sardinera allá en España. Y bueno, un tío de Francisco Martín Moreno, después de haber participado en la Guerra Civil, viene a morir a México, asesinado por un malviviente que llegó a pedirle dinero, a asaltarlo en un café de chinos, y ahí lo asesina sin ninguna razón ni nada de por medio, ¿no? La reflexión que nos deja esta magistral novela, este magistral libro de Francisco Martín Moreno, al igual que todas sus obras, es precisamente la inutilidad de la guerra y de cómo las familias son pues diseminadas, destruidas, masacradas, divididas por los conflictos bélicos.
Un libro de mucha reflexión, que también nos habla de la desesperación que pasa la gente que vive un proceso bélico, como en este caso sería hoy en día lo que están pasando los sirios. Y también las penurias que tiene que pasar la familia materna cuando ellos vivían en una posición acomodada, pues eran amigos de los altos jerarcas nazis, y entonces de repente son perseguidos y terminan en la... todo el mundo le decía al abuelo de Francisco Martín Moreno que huyera de Alemania porque iba a haber una persecución, y él nunca lo creyó. Sí, dijo, pues yo soy amigo de Goebbels, en todo caso, pues yo surto de calzado al ejército nazi y no me van a hacer nada. Y bueno, finalmente es llevado a un campo de concentración y ahí se pierde pues su rastro. Una novela maravillosa, impactante, trascendente, muy recomendable, como todo lo que escribe Francisco Martín Moreno. Buena lectura, y antes de despedirme agradezco la participación del productor Rafael Melgar, quien nos hace favor de editar estas cápsulas. Tengan buena lectura y nos vemos en la próxima. Bueno, y esto fue de Autores y Lecturas con el profesor Alejandro Merino. Como yo sé que les gustó, por favor escríbanos a la dirección que aparece en pantalla. Los esperamos. Con el gusto de saludar a quienes siguen la información altruista de Anunciación TV, les presento el siguiente resumen informativo. El Poder del Consumidor presentó los resultados del diagnóstico de accesibilidad de los sistemas EBRT en México. De acuerdo con los resultados del diagnóstico de accesibilidad de los sistemas BRT en México, realizado por el Poder del Consumidor, las 16 rutas a nivel nacional de los transportes públicos de tránsito rápido, BRT por sus siglas en inglés, estas rutas no están cumpliendo al 100% con las condiciones que facilitan el acceso a personas con alguna discapacidad. Ninguna ofrece, que atienden al día más de 3.000 millones de usuarios, ninguna ofrece al 100% condiciones para facilitar el acceso a personas con discapacidad y movilidad limitada. Ahora, la accesibilidad en los sistemas BRT se tiene que ver de una manera integral y no como elementos aislados que dejan de ser útiles y funcionales si no se consideran como en un conjunto. Es decir, muchas veces las líneas BRT de nuestro país se centran solamente en infraestructura, cuando la accesibilidad parte de lo que es el entorno, el espacio público. La accesibilidad debe de estar presente también al interior de las estaciones, y también debe haber accesibilidad en horas pico al querer abordar alguna unidad, como lo podemos ver. Finalmente, al interior de las unidades debe de haber también adecuaciones para tener accesibilidad durante nuestro viaje. Y uno de los elementos más importantes es que la mayoría de nuestros viajes requerimos no solamente de un sistema de transporte público, sino requerimos de varios. Es por ello que nos dimos a la tarea también de evaluar los principales nodos de transferencia donde se encuentran las líneas BRT de nuestro país. HubDF organizó la primera jornada de comunicación con el lema Visibilidad para tu causa. La Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal organizó la primera jornada de comunicación, con el objetivo de brindar a las instituciones de asistencia privada elementos para desarrollar estrategias de comunicación que les permitan tener una mayor visibilidad y así lograr el posicionamiento requerido para el cumplimiento de sus objetivos. Dicha jornada comenzó a las 9 de la mañana con la inauguración del licenciado Carlos Madrid Varela. Antes de que hagamos algún mensaje o algún comunicado
o alguna red social, sí pensemos muy claramente, tengamos muy definido y con muchísimo consenso qué personalidad tenemos. Nadie da a quien no conoce. Entre más nos conozcan, más les lloverán las 3 T's, que es el tiempo, el talento y el tesoro, que gracias a la comunicación. La primera conferencia estuvo a cargo de Saúl Arellano, director editorial de la revista México Social, quien habló sobre cómo lograr una mayor difusión para Mi Causa. Que nos lleva a posicionarnos, pero sobre todo establecer relaciones humanas de mayor calidad, con mayor calidez. Y esto implica que el comunicar, el arte de comunicar, aún en la vida cotidiana, algunos creemos, debería llevarse a cabo como si fuese un arte, ¿no? Nos hemos olvidado en una sociedad en la cual algunos filósofos, sociólogos leían incluso la de Homo Vides, la humanidad en una pantalla o las personas de las sociedades en una pantalla. Por su parte, Tere García Ruiz, directora de la Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, Emilio Guerra Díaz, director de Alianza Mexicana de Voluntariado, y Klaus Hermann, director de la revista Ganar Ganar, complementaron la segunda mesa titulada Los medios de comunicación, grandes aliados de las instituciones de asistencia privada, moderada por Mauricio Guerrero, director general de CMS Consultores. Inició hace 21 años que nació Fundación para la Promoción del Altruismo, haciendo periodismo altruista. Hemos querido dar buenas noticias a México, noticias de solución, y nuestro campo de investigación es la sociedad civil a nivel nacional, con el apoyo de la Fundación del Dr. Simi, que tiene 40 representantes en toda la República Mexicana y con las 16 juntas de asistencia privada. Porque no publicamos lo que no conocemos o lo que no conoce quien es nuestro ojo. Están involucrando en la causa, tienen voz, tienen una relación contigo. Entonces tú tienes que mantener esa comunicación, esa relación viva, para que también ellos sean fuente que puede comprobar y puede soportar como tal lo que tú estás haciendo, que sean testigos. Entonces se llama relación. Otra recomendación que yo haría es que cuidemos el proceso de comunicación. El proceso de comunicación, que también es un principio. Posteriormente, Julieta Lujambio, conductora de radio, habló del tema cómo encauzo los medios a mi favor. Yo siempre les digo, antes de entrar a una cabina de radio o de un medio de comunicación, imagínate a quién le vas a estar explicando tu mensaje. Vamos a cuidar lo que declaremos. Vamos a pensar qué cosas vamos a declarar cuando estemos en un programa. Alonso Castelot dio la conferencia 10 tips para lograr el éxito con los medios y concluyó con esto. Es mover esa sensación que las personas se las van a llevar y después va a ser parte de la forma de enamorarlos de mi causa, en este caso. Entonces, recuerden eso, que puedes olvidar mi nombre y lo que te dije, pero jamás. Únete a la campaña El Poder de Dar de Aldeas Infantiles SOS México. Reunir más de 5,000 firmas digitales del 26 de julio al 26 de septiembre del presente año con el fin de movilizar una petición para que todos los niños vivan en un entorno familiar es el objetivo del Poder de Dar, la nueva campaña que lanzó Aldeas Infantiles SOS México, para que las personas se unan a este movimiento a través de las redes sociales. Bueno, es fácil hacer el bien si muchas personas colaboramos. Esta es una frase de nuestro fundador Hermann Weiner. Antes que nada, en nuestro país, más de 29,000 niños y niñas crecen en albergues u orfanatos, es decir, sin el cariño y la seguridad de un entorno familiar. En Aldeas Infantiles SOS, creemos que todo niño y niña tiene derecho a vivir en un entorno familiar que los proteja, que los cuide, que los ame. Por eso estamos aquí hoy y muy contentos de lanzar esta nueva campaña, El Poder de Dar. La Movimiento Aldeas Infantiles se fundó gracias al granito de arena que miles de amigos SOS dieron en el mundo y que ahora estamos en 134 países. Me queda claro que en los siguientes años estaremos presentes en cada uno de los estados de la República.
Así es de que los invito para que nos sumemos a esta campaña, El Poder de Dar, y todos... Más información sobre el quehacer sin lucro de la sociedad civil mexicana en www.anunciacion.com.mx. Tenga usted un muy buen día. Hasta la próxima. El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y nos vamos a Miami. Allá nos recibe Ricardo Trotti, él es director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa, que tendrá su asamblea número 72 en la República Mexicana este año 2016, en el mes de octubre. Y bueno, pues con el índice de violencia aquí en México se está matando a un periodista por mes en promedio. Esto es una cosa terrible, pero llena de esperanza al gremio, el saber que viene la Sociedad Interamericana de Prensa a celebrar su asamblea anual aquí en México en esta ocasión. ¿Cómo estás, Ricardo Trotti? Muy buenos días. Muchísimas gracias, Tere, teniéndome en el programa y en Anunciación. Es un gusto y un placer siempre. Muchas gracias. Para compartir con nuestro público, me encantaría que nos dieras un panorama general de lo que es Sociedad Interamericana de Prensa para entender su significado y el peso importantísimo que representa para México el que hagan su asamblea anual en este país este año. Con mucho gusto. La Sociedad Interamericana de Prensa somos una organización sin fines de lucro, donde agrupamos a periódicos, televisoras, radios y a todo tipo de medios digitales. Nuestra misión principal hace ya más de 70 años está dedicada a preservar la libertad de prensa como un factor fundamental para la libertad de expresión y sobre todo para solidificar la democracia en cada uno de nuestros países. Operamos en todo el continente americano. Nuestra visión siempre ha sido la de luchar por los principios que hacen a la libertad de los periodistas, la libertad de los medios de comunicación, pero principalmente por el derecho del público a la información. Y esto lo hacemos con numerosa cantidad de actividades, ya sea a través de premios, a través de becas, de reuniones, misiones que enviamos a cada uno de los países, como por ejemplo la próxima semana estaremos en Argentina con el presidente Mauricio Macri, que firmará la declaración de Chapultepec, justamente una declaración, un decálogo de principios de libertad de prensa, que hemos creado en 1994 en el Castillo de Chapultepec después de 2 jornadas inagotables de trabajo donde sentamos los precedentes de qué debe tener cada país o cada democracia para que se pueda sustentar la libertad de prensa. Y entonces, ¿cuántos periodistas están inscritos o son organizaciones, asociaciones de periodistas de cada país miembro? Prácticamente somos 1.300 organizaciones de periodistas o medios de comunicación. Y hay también algunos periodistas individuales que forman parte de la asociación, pero con otro nivel de participación. Básicamente esta es una organización que ha aglutinado siempre a los medios de comunicación y cada uno de estos medios envía a sus representantes. De parte de México, ¿qué organizaciones periodísticas forman parte de la Sociedad Interamericana de Prensa? Bueno, desde el Universal, Reforma y muchos otros medios en el interior del país como Cadena El Imparcial de Hermosillo, Crónica, medios de Tijuana, también Los Debates y varios otros nombres que puedo acordarme ahora, no me acuerdo en este momento, pero son más de 100 medios mexicanos que están agrupados en nuestra asociación y tenemos obviamente algunas alianzas muy importantes con la Asociación de Editores Mexicanos, por ejemplo.
Bueno, está también interesante que se conozcan FAPERMEX, la Federación Mexicana de Periodistas, está también el Club de Periodistas de México, el Club Primera Plana, y son asociaciones que agrupan periodistas. Y bueno, será muy importante y muy interesante que ellos compartan esta entrevista, que seguramente la están viendo ahora mismo a través de Anunciación TV, y que puedan hacerla llegar a todos los periodistas agremiados a estas organizaciones, asociaciones de periodistas. La Asociación Nacional de Locutores también, a la que se integran muchos que son periodistas, no solo locutores de programas tipo revista, de entretenimiento, sino también periodistas. Ricardo Trotti, el México que tú ves desde allá donde estás, a través de las denuncias y comunicados que te llegan de los periodistas de México, ¿cómo lo describes? Yo diría que es un país bastante complicado en materia de libertad de expresión y libertad de prensa. Creo que hay un amplio nivel de libertad de expresión donde los periodistas pueden expresarse, pueden buscar la verdad. Creo que ello ha ayudado también el sistema político mexicano, que ha ido mejorando en los últimos tiempos a niveles democráticos, y sobre todo también lo que tuvo que ver con algunas leyes importantes como la de acceso a la información pública. Y también diría que últimamente hubo esfuerzos de parte de los diferentes gobiernos o diferentes administraciones para tener una ley de protección a la profesión de periodista. Sin embargo, yo creo que también vemos esto con preocupación, porque si bien todo esto está en los papeles, a veces vemos que pueden ser elementos demasiado demagógicos y uno mira muy de cerca la problemática mexicana, con un terrible problema de violencia. En este país, en los últimos 20 años, hubo 144 periodistas asesinados, y yo diría que más del 90% de esos casos todavía permanecen en impunidad. Es un trabajo que también estamos viendo de cerca cómo está trabajando la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que está haciendo esfuerzos tremendos para poder solucionar estos problemas. Y nosotros desde los últimos 20 años hemos trabajado investigando casos y presentando casos ante la jurisprudencia interamericana a través del sistema interamericano, y hemos lidiado con varios gobiernos, desde el presidente Fox, el presidente Zedillo, etcétera, y siempre hemos tenido buenas promesas, pero muy pocos logros. No hemos alcanzado un nivel de justicia, y yo creo que esto también está determinado porque el problema de crimen organizado ha afectado y sigue afectando muchísimo a México. La mayoría de los periodistas asesinados han sido asesinados en el interior del país, donde hay mayor vulnerabilidad que, por ejemplo, pudo haber o puede haber en la Ciudad de México. Y sobre todo por una estructura de nación que tiene que ver con un federalismo que es bien aplicado en México, por lo cual a veces el sistema federado no puede entorpecer o no puede entrometerse con los sistemas estatales, y donde en algunos sistemas estatales han sido más permeables al narcotráfico o al crimen organizado, especialmente lo que tiene que ver las estructuras de los poderes judiciales locales y también con los propios medios de comunicación. La preocupación ha ido variando con los años, fue parte del crimen organizado, pero también parte de la corrupción de la administración pública, que ha permitido estos avances de la violencia en contra de los periodistas, y dentro de un esquema donde no hubo mucha protección ni seguridad para los periodistas y para los medios de comunicación, y que entiendo que este es un problema de inseguridad general también para otras profesiones, pero bueno, nosotros nos dedicamos a lo de los periodistas, ha hecho también que esta impunidad haya creado un círculo vicioso donde aumentó la violencia, y por otro lado no se han podido hacer muchas cosas a favor de la profesión. Las leyes no han dado el resultado esperado, como sí pudo haber dado un resultado mejor en Colombia, por ejemplo, con la ley de protección a los periodistas. Y esto ha incentivado mucho la autocensura por miedo a caer en las garras del narcotráfico, del crimen organizado en general,
que muchos medios han optado en forma explícita, algo que no se había visto mucho en otros países de América Latina, que en forma explícita dijeron que no iban a cubrir más algunos tipos de información para evitar que sus periodistas o sus medios de comunicación sufran atentados o asesinatos o sean víctimas de toda esta violencia. Y claro, la violencia en México se va haciendo como un modo de vivir, es tan tremendo que hasta el tema de usar sexismos en el lenguaje o defender una postura ante la vida, opinar, editorializar respecto de una iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto, si uno no está de acuerdo con el matrimonio de homosexuales y es periodista y después de dar la información completa emite su opinión y defiende desde argumentos lógicos, filosóficos, éticos, políticos, jurídicos, la idea de matrimonio como figura jurídica exclusiva para hombre y mujer, entonces también se ve amenazado por el movimiento político de los homosexuales, o si uno defiende la idea de mayor presencia de la madre en el hogar, las feministas también lo toman como un insulto y la sola opinión del periodista pone en peligro su vida y vienen amenazas a nivel privado. Yo quisiera que nos hables de la libertad de expresión como un derecho de todos los habitantes de la Tierra y cómo todas las distintas posturas deben ser escuchadas y nadie debe sentirse amordazado por decir lo que opina respecto de los distintos temas, pero pues con fundamento en toda la generación de conocimiento que ustedes han hecho. Vamos y volvemos, no te vayas. Continuamos en Anunciación TV, la Sociedad Interamericana de Prensa, que tiene más de 1.300 publicaciones, miembros de esta organización. Tiene más de 70 años de historia, hará por quinta vez la Asamblea General Anual aquí en la República Mexicana, no es de manera consecutiva, la primera fue en 1942, luego estuvieron en 1994 cuando se firmó el Acuerdo de Chapultepec, y que han firmado los distintos países.
En el 2006 estuvieron nuevamente aquí en México y ahora este 2016 hacen su asamblea acá, dado el índice de violencia que hay contra los periodistas, también contra defensores de derechos humanos. Te preguntaba Ricardo Trotti, director ejecutivo de Sociedad Interamericana de Prensa, ¿cuál es el concepto o la forma de definición más amplia del derecho a la libertad de expresión? Porque ahora no solamente es la mafia organizada, el narcotráfico o algunos personas interesadas en asuntos muy particulares, ya sea funcionarios de gobierno o empresas transnacionales, las que pretenden amordazar a los periodistas y que cometen delito y hasta asesinatos, sino que tampoco se puede ya opinar respecto de temas de familia, de tradiciones, de cultura y de historia. No se puede defender el matrimonio heterosexual, no se puede hablar de la feminidad y de la virilidad, no se puede distinguir entre sexos porque todo eso se considera como un peligro para ciertos grupos de interés, ¿no? Movimientos políticos, etcétera. ¿Podrías regalarnos, desde la generación de conocimiento que ustedes han hecho en defensa de la libertad de expresión, qué significa libertad de expresión como derecho? Yo creo que está bien contemplado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y tiene que ver con que cualquier persona, más allá de su género, más allá de sus actitudes, más allá de sus aptitudes, y más allá de cualquier tipo de discriminación, tiene el derecho a buscar, recibir y difundir información. Yo creo que esa es parte de una definición importante, donde también implícitamente se habla de, yo diría, del valor más importante que tiene la libertad de expresión, que es el respeto a la opinión ajena, pero sobre todo la tolerancia a todo tipo de opiniones sin discriminación, mientras, claro está, la libertad de expresión no es un derecho absoluto, también se pueden cometer delitos a través de este derecho, privando a otros de no poder ejercer su libertad. Así que yo creo que es parte de esta responsabilidad compartida a la tolerancia de todo tipo de opiniones y muy especialmente a que toda persona, sin discriminación de ningún tipo, puede tener derecho a difundir, buscar información. Qué bueno que lo dices, porque que quede claro para todas las voces de diversos colores, de diversas tonalidades, que todos tenemos derecho a opinar y que eso, mi pensamiento no tiene por qué ser ofensivo para otro y su pensamiento no tiene que ofenderme a mí, simplemente estamos dialogando, diálogos abiertos, públicos, donde cada quien opina y agrega información, conocimiento, argumentos para llegar juntos a un encuentro con la verdad y entonces a la toma de acuerdos favorables para todos. Sí, claro que está, que a veces también hay que tener en cuenta que hay leyes que limitan estos valores que no son absolutos, como dijimos antes, y que tienen que ver con leyes que a veces son justas o a veces pueden ser utilizadas en forma injusta, que tienen que ver con la difamación, la injuria y la calumnia. Ahora, respecto del ámbito público, privado e íntimo, de esto también ustedes han hablado. Qué importante es el respeto a la vida íntima de cada persona. Sí, yo creo que ahí siempre hay matices. Yo siempre defino que en temas de libertad de expresión, en derecho a la privacidad, a la intimidad, a la soberanía nacional, cuando esto se lleva a nombre de un país, y como estos no son más que todos derechos individuales, no derechos sociales, siempre hay que contemplar todos los grises. Ninguna situación de un día a otro, y todo depende de un contexto, puede ser prácticamente avalada con los mismos criterios. Casi siempre, como dicen los filósofos, nada es blanco y negro, en los grises y en los matices siempre hay que estudiar cada caso, hay que ponerlo a discusión y hay que tratar de buscar algún tipo de conclusiones, ¿no? Pero yo creo que en un mundo que cada vez más está utilizando la tecnología, donde vemos que hay también bastantes abusos de parte de gobiernos autoritarios o de personas que se esconden en el anonimato, por ejemplo, a través de trolls en internet,
o países que tratan de hacer algún bien en nombre de la seguridad nacional y a veces terminan, por los bienes sociales, a veces terminan derruyendo los derechos y las libertades individuales, como puede ser los temas de espionaje que se lleva a cabo a través de las redes sociales o del internet contra los individuos, o el uso discriminatorio de parte de los datos personales de las personas, ¿no? Entonces, yo creo que hay en todo momento bastantes repercusiones en materia de libertad de prensa y libertad de expresión en un país cuando se tocan todos estos derechos individuales, ¿no? Claro, y a todos nos pone en una exigencia de mayor madurez para la comunicación social y para el diálogo abierto sobre los distintos temas, pues esto de las nuevas tecnologías y las redes sociales. Tenemos que aprender a escucharnos y a respetarnos, a poner límites, a usar la libertad de expresión, pero nunca calumniando. A propósito de esto, a propósito de las mentiras, las falacias, la calumnia, la injuria, estaba pensando en la estrategia ahora de los medios de comunicación que en alianza con algunos gobiernos crean cortinas de humo, historias fantásticas que se prolongan en el tiempo y que van tapando acontecimientos políticos que son realmente importantes o acontecimientos económicos que son realmente importantes y que van a afectar el devenir de la historia de una nación. Esta estrategia de las cortinas de humo, que me parece deplorable, ¿dónde nace? ¿Cuáles fueron los primeros países que inventaron el crear historias? ¿O fue México? Porque qué vergüenza. No, yo diría que tanto la información como la propaganda son parte de la comunicación y han existido por siempre. Desde la ágora griega hasta pasando por el Imperio Romano, hasta el nazismo y todos los ismos que han sido glorificados en este mundo, y especialmente a través de los gobiernos autoritarios, ¿no? El tema de la propaganda o las cortinas de humo son parte de esa propaganda política que han hecho muchos medios de comunicación, ¿no? Especialmente gobiernos, creo que han existido siempre, creo que forman parte de esa mala comunicación que yo a veces digo, tanto medios como periodistas, como cualquier otra disciplina, siempre tiene personas buenas, personas mediocres y personas malas. El periodismo creo que no está ajeno a esto, así como ni está en la profesión de médicos, que hay mucha negligencia entre algunos o en cualquier otra profesión, ¿verdad? Entonces creo que lo importante es, en materia de libertad de expresión, que pese a todo lo malo que pueda haber, siempre haya mayor resonancia de los medios y de los periodistas que consideran a la persona humana como protagonista principal de toda la ecuación de la comunicación, que haya conciencia y sobre todo la gran responsabilidad que tienen los medios de comunicación hechos por personas más buenas, de tener que estar educando sobre estos tipos de comunicación y las falacias de la propaganda y lo que siempre existirá, ¿no? Siempre pongo el ejemplo de que, bueno, las redes sociales obviamente han traído una gran dosis de mejor comunicación democrática en estos tiempos que no había tal vez 2 décadas atrás, pero también ha servido para que muchas malas personas utilicen las redes sociales para estar insultando, para crear mentiras, crear falacias. Y bueno, hay que saber convivir con esto. Yo creo que no se las puede catalogar a todas de que son malas o buenas, simplemente de que los periodistas, sobre todo nosotros que nos dedicamos a esta profesión, tenemos que educar a la demás parte de la sociedad y a otras disciplinas y a los mismos periodistas de que se tiene que comprender cuál es el rol mejor de la libertad de expresión para hacer crecer a una sociedad y a la democracia. Muy bien, teniendo como centro a la persona, respetando siempre a la persona humana. Vamos a un corte y regresamos.
Continuamos en Anunciación TV en Miami. Ricardo Trotti, director ejecutivo de Sociedad Interamericana de Prensa. Ricardo, en su próxima asamblea que se va a llevar a cabo aquí en la República Mexicana en el mes de octubre, ¿cuáles son los temas a tratar? Bueno, yo creo que los temas más importantes siempre en nuestras asambleas terminan siendo temas inherentes a la profesión, sobre todo ahora con el gran desafío del tema de las audiencias digitales. La monetización de los contenidos para poder seguir siendo viables como medios de comunicación para llegar a sus audiencias y también para tener medios económicamente saludables y fuertes para evitar las tentaciones que a veces hay dentro de lo que es la libertad de prensa y de expresión, que pueden a veces descarrilar algunos medios y estar más cercanos a los centros de poder, por un lado. Pero por otro lado, también vamos a tener presentaciones muy importantes sobre periodismo en materia de crímenes contra periodistas, que es una de las máximas preocupaciones de la CIP, el tema de la violencia y sobre todo de la impunidad de los crímenes contra periodistas. También vamos a tener algunos speakers o algunos conferencistas especiales como el expresidente José Mujica de Uruguay, que va a hablar sobre los nuevos liderazgos que deben existir en la política, muy especialmente latinoamericana. Vamos a tener también la inauguración oficial de parte del propio presidente Enrique Peña Nieto en la asamblea, y luego vamos a tener varias presentaciones de empresas muy grandes que están bastante aliada al periodismo, como son por ejemplo Google, Protec, IBM, y que siempre forman parte de estas alianzas con los medios de comunicación, procurando desde el punto de vista tecnológico acercar mejor a las audiencias y a las audiencias entre sí. Qué bien, va a estar hermoso y la participación de Mujica va a estar preciosa, todo México va a querer ir.
Ya están abiertas las inscripciones. ¿Quiénes están invitados? ¿Puede llegar pues estudiantes de periodismo, de ciencias políticas, de derecho? Sí, las inscripciones están ya abiertas, se pueden buscar en nuestra página que es www.cipiapa.org. Ahí pueden tener la ficha de inscripción y obviamente siempre damos la bienvenida a académicos, a profesores, estudiantes de periodismo y de derecho que siempre quieren estar presentes en nuestras reuniones. Y sobre todo para nosotros México siempre atrae mucha gente, primero por lo que representa México en sí mismo. Tere, habías anunciado que ya es la 5ª vez que estuvimos. No solamente habíamos estado también en Ciudad de México, sino también tuvimos la oportunidad de estar en Mérida y en Cancún con otras grandes conferencias al estilo de la que vamos a hacer en octubre. Pero también hemos estado en ciudades como Laredo, en Tijuana, en Hermosillo, en Cuernavaca, con grandes conferencias sobre periodismo que a veces están un poco alejadas de este tema de la asamblea, pero que siempre tuvieron que ver con el tema de nuestra preocupación principal en México, de cómo nosotros podemos ayudar como organización, primero para que haya dos valores muy importantes dentro del periodismo mexicano, que tienen que ver con la unidad y la solidaridad, para que el tema de las competencias entre medios, que como bien sabemos los periodistas siempre tenemos una tendencia a competir con los demás, que todas esas competencias se borren cuando se tratan de temas tan importantes como la libertad de prensa y la libertad de expresión, porque no es que nosotros querramos nada más que defender a los medios y a los periodistas, lo que queremos defender es el derecho del público a tener información. Yo creo que esa es la misión más importante que tenemos dentro de nuestra institución y que creo que compartimos con todos los medios y periodistas mexicanos y del resto del continente donde operamos, sabiendo que si volvemos a lo que habíamos hablado al principio, Tere, y vos preguntaste muy bien, cuáles son los factores importantes. Yo creo que volvemos siempre a decir libertad con responsabilidad, pero sobre todo con mucha tolerancia. Y con el ánimo de servir al público, para que sepa tomar decisiones, para que conozca la verdad, para que sepa a qué terreno está pisando, qué es lo que está pasando en el lugar donde vive y sepa pues tomar sus propias decisiones, ¿no? No podemos ocultar la verdad y confundir. Siempre nosotros ponemos bastante hincapié, lamentablemente en el mundo entero, en muchos de los países, siempre pecamos de ser bastante centralistas, todo está ubicado en las grandes capitales, pero nosotros siempre le damos mucha importancia a sectores y a sociedades que están un poco más vulnerables, especialmente cuando hablo de periodistas y medios de comunicación, que son los que están en el interior, ¿no? En aquellos pequeños pueblos donde no todo llega, aquellos pequeños pueblos donde la justicia es más difícil, donde la seguridad es más difícil, donde el crimen está más organizado, ¿no? Así que creo que ahí nosotros siempre apuntamos a tratar de tener la conferencia en México, pero que no sea en la Ciudad de México, que sea la conferencia para todo México. ¿Y dónde va a ser ahora? Es del 13 al 17 de octubre de este año. ¿Dónde va a ser? Sí. Va a ser en un hotel frente a la Alameda, muy cerca del Ministerio de Relaciones Exteriores de México, a una cuadra, creo que es el Hilton Reforma, donde vamos a estar ubicados. Y muy especialmente creo que en esta oportunidad celebramos también con esta asamblea los 100 años del anfitrión principal que vamos a tener, que es el diario La Universal. Qué bien, muy oportuno. Pues muy bien, me va a dar muchísimo gusto conocerte en persona, Ricardo Trotti, a ti, a todo tu equipo, y pues también invitarlos al set de televisión para que vengan en vivo y en directo y platicarles un poco sobre el periodismo especializado en organizaciones no lucrativas y sociedad civil que hacemos desde este set de televisión y nuestra sala de redacción con el equipo de reporteros, indagando sobre las soluciones que ofrecen las organizaciones no lucrativas en favor de los grupos más vulnerables de México. Te agradezco mucho, un abrazo muy fuerte y aquí los esperamos. Muchísimas gracias, Tere, y una apreciación muy fuerte por el trabajo que hacen a través de Anunciación TV. Muchas gracias por tener.
Gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Pásela bien haciendo el bien. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook, Todo México Somos Hermanos, y síguenos en Twitter, @somos_hermanos. Con el gusto de saludar a quienes siguen la información altruista de Anunciación TV, les presento el siguiente resumen informativo. El Poder del Consumidor presentó los resultados del diagnóstico de accesibilidad de los sistemas EBRT en México. De acuerdo con los resultados del diagnóstico de accesibilidad de los sistemas BRT en México, realizado por el Poder del Consumidor, las 16 rutas a nivel nacional de los transportes públicos de tránsito rápido, BRT por sus siglas en inglés, estas rutas no están cumpliendo al 100% con las condiciones que facilitan el acceso a personas con alguna discapacidad. Ninguna ofrece, que atienden al día más de 3,000 millones de usuarios, ninguna ofrece al 100% condiciones para facilitar el acceso a personas con discapacidad y movilidad limitada. Ahora, la accesibilidad en los sistemas BRT se tiene que ver de una manera integral y no como elementos aislados que dejan de ser útiles y funcionales si no se consideran como en un conjunto. Es decir, muchas veces las líneas BRT de nuestro país se centran solamente en infraestructura, cuando la accesibilidad parte de lo que es el entorno, el espacio público. La accesibilidad debe de estar presente también al interior de las estaciones, y también debe haber accesibilidad en horas pico al querer abordar alguna unidad, como lo podemos ver. Finalmente, al interior de las unidades debe de haber también adecuaciones para tener accesibilidad durante nuestro viaje. Y uno de los elementos más importantes es que la mayoría de nuestros viajes requerimos no solamente de un sistema de transporte público, sino requerimos de varios. Es por ello que nos dimos a la tarea también de evaluar los principales nodos de transferencia donde se encuentran las líneas BRT de nuestro país. HubDF organizó la primera jornada de comunicación con el lema Visibilidad para tu causa. La Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal organizó la primera jornada de comunicación, con el objetivo de brindar a las instituciones de asistencia privada elementos para desarrollar estrategias de comunicación que les permitan tener una mayor visibilidad y así lograr el posicionamiento requerido para el cumplimiento de sus objetivos. Dicha jornada comenzó a las 9 de la mañana con la inauguración del licenciado Carlos Madrid Varela. Antes de que hagamos algún mensaje o algún comunicado o alguna red social, sí pensemos muy claramente